Hola, ¿cómo están? Bueno, esto es un pequeño resumen, revisión de lo que trabajamos en el primer cuatrimestre en la materia filosofía en el comercial 17 en todos los quintos. Eh, bueno, en el primer trabajo hicimos una introducción a la filosofía, ¿sí? Ya en la primera semana, que fue la única que nos vimos, habíamos presentado la materia. Yo trabajo con Viviana Rombolá, que tiene quinto segunda del turno tarde, yo tengo los demás quintos del cole. Eh, y bueno, presentamos la materia y en el primer trabajo la idea es que trabajemos sobre la idea de filósofo, ¿qué es el filósofo? Y bueno, lo principal que recordarán los que pudieron hacer el trabajo es que el filósofo es aquel capaz de hacerse muchas preguntas y no quedarse con una única respuesta, ¿no? Como la función del filósofo es siempre escarbar un poquito más, ir un poquito más allá de lo dado y de las respuestas tradicionales. Y en cierta forma esta actitud es molesta, ¿no? Tienen un fragmentito en el texto que les mandamos de Platón, de un texto de Platón, donde Menón, que era un filósofo de la época antigua, de la época de Sócrates y Platón, caracteriza a Sócrates como un pez torpedo, que es aquel pez que para mimetizarse en el agua, camuflarse en el agua, levanta el polvo de abajo para no ser comido por sus depredadores. Y de alguna manera, Menón dice que Sócrates es algo así como el pez torpedo, que confunde todo, que enturbia el agua, ¿no? Bueno, esa es la idea fundamental. Ahora, a ver, no es importante esta actitud, no es importante hacerse preguntas tal cual, incomoda, genera confusión, pero en sí esta actitud sí busca siempre llegar a una respuesta, busca de algún modo la verdad, si es que existe. Y es muy interesante porque en muchas situaciones de la vida uno no se contenta, no se queda tranquilo con una única respuesta o con la realidad tal y como nos la presentan. Podemos compararlo con la cuestión de los medios, ¿no? ¿Qué mensaje nos transmiten los medios y si realmente lo que se muestra es la realidad, ¿no? O es algo confuso? Y preguntarnos más allá, ¿no? De ese mensaje que se da. Bien, en el segundo trabajo comenzamos con otro filósofo de la antigüedad, que es Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles es discípulo de Platón, Platón discípulo de Sócrates. Es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Tanto Platón como Aristóteles marcan la historia de Occidente en todo sentido, no solo filosóficamente, sino ideológicamente. Y trabajamos con el concepto de Aristóteles del hombre como animal racional. Y es aquí donde nos metemos con una de las ramas de la filosofía. ¿Sí? La filosofía se divide en varias ramas, tiene muchos objetos de estudio, que es la antropología filosófica y justamente se ocupa del ser humano. ¿Sí? Antropos es hombre, ser humano, ¿sí? Se ocupa de estudiar al ser humano, las características del ser humano. ¿Qué dice Aristóteles? Que el hombre es un animal racional. Por un lado es un animal porque tiene claramente características de los animales, ¿no? La alimentación, la locomoción, ¿sí? Él va a hacer una escala entre los seres, pone la vida vegetativa, la vida animal y la vida racional, o el alma vegetativa, alma sensitiva, que sería la de los animales, y alma racional, que es la del ser humano. ¿Y en qué se distingue el ser humano del animal o de las plantas? Justamente en la capacidad de raciocinio, en la capacidad de razonar. Y esta capacidad de razonar tiene que ver con la abstracción o la conceptualización, la posibilidad, ¿sí?, de llegar a conceptos, ¿sí? ¿Y qué significa esto de llegar a conceptos? Aristóteles va a decir, nosotros tenemos este libro, ¿sí? Este libro es particular, este libro es mío, ¿sí? Lo compré yo, lo tengo en casa. Ahora existen un montón de libros, no solo este libro, que está muy bueno de hecho, que trata sobre filósofas que fueron escondidas en la historia, no fueron valoradas en la historia. Si alguien uno lo quiere leer, después me pide bien los datos, se lo recomiendo. Bien,
¿a qué iba? Este libro es un libro particular, ¿sí? Yo para conocer lo que es un libro no me puedo basar solo en este libro, porque hay muchas formas de libro. Aristóteles dice, necesitamos llegar a la idea del libro para entender qué es un libro. No me puedo quedar con este solo, pues si me quedo en este particular, ninguno va a ser igual a este. Entonces tendría que llamar libro de Jesse, libro verde de Jesse, porque no más libro. Le tendría que poner muchos nombres. Esta posibilidad de conceptualizar es bien propia de los seres humanos y es lo que nos distingue de los animales, ¿sí? Es básicamente a lo que llegamos en el segundo trabajo de filosofía. Y por último, ahora vamos a estar enviándoles con Viviana un tercer trabajo, que ya arrancamos el segundo cuatrimestre, que es sobre otra rama de la filosofía, pero que va muy de la mano con la antropología, porque incluso una de las preguntas que nosotros le pusimos propias de la antropología tiene que ver con esto, ¿no? Con si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Y a ver, esto lo preguntamos también desde la ética, ¿no? Que es otra de las ramas de la filosofía que es muy interesante y que justamente se va a ocupar de la reflexión sobre los actos humanos, sobre el obrar humano, es la rama práctica, ¿sí? De la filosofía. Y bueno, en otro videíto voy a estar explicando un poco las consignas. De todas maneras, tengan en cuenta que vamos a estar, yo por lo menos voy a estar ofreciendo antes de, o sea, la semana que viene o la otra, voy a estar ofreciéndoles una clase por Meet o por Zoom para que ustedes puedan comprender mejor las consignas, y tienen tiempo hasta el 2 de septiembre de entregar este primer trabajo. Después todo esto, de todas formas, lo vamos a ir charlando vía mail o van a tener los plazos bien en el blog del colegio. Pero bueno, quería hacer una pequeña revisión para que todos los que quizás no pudieron estar en el primer cuatrimestre conectados y bueno, al tanto de todas estas cuestiones se pongan un poco al día, y bueno, cualquier consulta igual quedamos a disposición. Les mando un beso y nos estamos viendo.